Tras la auténtica exhibición que habíamos vivido en la durísima montaña de la última jornada, el mundo entero y la afición del ciclismo esperaban que el UAE Team Emirates volviera a convertirse inmediatamente en el gran protagonista del Tour de Francia. Venían de ganar con una autoridad implacable, demostrando una superioridad que rozaba lo insultante. Tadej Pogačar seguía sólidamente vestido de amarillo. El bloque del equipo parecía controlar cada movimiento del pelotón a su absoluto antojo y la polémica o el debate alrededor de su dominio absoluto estaba más viva que nunca en las redes sociales. Sin embargo, lo que ocurrió de puertas para adentro y fuera de la carretera fue algo completamente diferente, un giro táctico que nadie vio venir. Si alguien encendió la televisión esperando volver a ver al joven talento mexicano Isaac del Toro lanzando un ataque devastador en los puertos o al UAE imponiendo un ritmo infernal en la cabeza del grupo para destrozar a sus rivales, seguramente se llevó una sorpresa mayúscula. Hoy prácticamente desaparecieron de los focos principales de las cámaras, y no porque estuvieran pasando un mal día ni porque hubieran perdido las fuerzas que demostraron ayer, ni mucho menos porque renunciaran a seguir dominando este Tour de Francia. Todo lo contrario, se trataba de una decisión completamente calculada y fría. Pero mientras el pelotón rodaba en una aparente tranquilidad, el manager deportivo del UAE encendió los micrófonos en la zona de prensa y soltó una bomba que cambia por completo el panorama. Ha fijado una condición innegociable, una regla interna brutal para el podio de Isaac del Toro. Una advertencia directa que añade una presión tremenda sobre los hombros del debutante mexicano justo en el momento más caliente de la carrera. Porque la clasificación general no espera a nadie, y en la carretera las matemáticas son despiadadas. A solo 3 segundos de distancia, la sombra de Remco Evenepoel avanza con una velocidad temible. La batalla ya no es solo física, ahora es un juego psicológico de alta estrategia donde una sola chispa puede hacer que todo salte por los aires. En el ciclismo profesional de 3 semanas, existe una regla no escrita que los directores deportivos más experimentados conocen a la perfección: el Tour de Francia no solo se gana atacando las cumbres más altas o destrozando el pelotón con ritmos infernales frente a millones de espectadores. El Tour se gana, sobre todo, aprendiendo a gestionar el silencio, la ausencia de protagonismo y la energía que no se ve. Si analizamos con lupa el comportamiento del UAE Team Emirates en esta jornada, nos daremos cuenta de que la estructura está siguiendo un patrón táctico milimétrico, un guión de hierro que no se altera por los impulsos de la afición ni por la búsqueda de portadas fáciles. Para el espectador casual, ver a un bloque tan dominante desaparecer por completo de la cabeza del pelotón durante las fases de transición de la etapa puede parecer un síntoma de debilidad o de fatiga acumulada. Sin embargo, la realidad que se vive dentro de los coches oficiales es radicalmente opuesta. Es una frialdad matemática. Cuando el perfil de la jornada favorece claramente el trabajo de los equipos con velocistas puros, intentar controlar el ritmo del grupo no solo es un desgaste inútil, sino una irresponsabilidad estratégica de cara a las semanas decisivas. El UAE entendió que su papel hoy era el de un observador silencioso, un gigante que guarda sus garras mientras permite que otros gasten sus cartuchos en la persecución. Pero el verdadero drama de esta jornada de supuesta calma no se vivió sobre el asfalto mojado por la lluvia, sino en la zona mixta, frente a los micrófonos de la prensa internacional. Fue ahí donde Joxean Fernández Machín, el director deportivo del UAE y el hombre que maneja los hilos de la estrategia desde el coche de equipo con la radio en la mano, decidió romper el misterio y poner las cartas sobre la mesa respecto al futuro inmediato de Isaac del Toro. La prensa buscaba la declaración optimista, el titular heroico sobre la posibilidad de ver al joven debutante mexicano consolidarse en el cajón final de París defendiendo ese maillot blanco que tanto ha costado mantener. La respuesta de Machín, lejos de ser un mensaje de manual lleno de falsos elogios, fue una dosis de crudo realismo profesional. El manager del UAE no usó rodeos. Estableció de forma contundente que el único, absoluto e innegociable objetivo de la estructura es asegurar el maillot amarillo con Tadej Pogačar. Esa es la prioridad absoluta que justifica cada dólar invertido y cada gota de sudor de la plantilla. Pero inmediatamente después, introdujo la frase que ha encendido las alarmas tácticas, la posibilidad de trabajar activamente para defender el podio individual de Isaac del Toro no es un plan preestablecido,
sino que está sujeta a una condición incondicional. El manager fue claro: Del Toro tendrá el respaldo total del equipo única y exclusivamente si demuestra estar en un momento de rendimiento óptimo y absoluto en los días clave, y siempre y cuando ese esfuerzo sea una consecuencia directa y natural del beneficio de Pogačar, nunca un fin independiente. Esta declaración ha sido interpretada por muchos en las redes sociales como una traición interna, como un freno de mano deliberado a las legítimas aspiraciones de un corredor de 22 años que está maravillando al mundo en su debut en la ronda francesa. Hay quienes aseguran que el equipo prefiere mantener atado al mexicano para evitar que haga sombra a las jerarquías establecidas. Pero si analizamos la situación con la cabeza fría, despojándonos del patriotismo deportivo y del romanticismo, la postura de Machín no es una traición, es una de las demostraciones de honestidad profesional más puras y necesarias que se han escuchado en este Tour. El director deportivo no le ha cerrado la puerta al podio a Del Toro, lo que ha hecho ha sido ponerle un precio de salida muy alto. Le ha dicho, de forma indirecta pero muy clara, que en el ciclismo de la máxima categoría nadie te regala un espacio en el cajón de París por simpatía o por proyección de futuro. El podio te lo tienes que ganar tú solo en la carretera, resistiendo el envite de los mejores del planeta cuando las fuerzas flaquean. La condición impuesta por la gerencia del UAE cambia las reglas del juego psicológico dentro del autobús del equipo. Ahora, Isaac del Toro sabe perfectamente dónde está pisando. La calma aparente con la que se le vio rodar en la parte trasera del pelotón, intercambiando sonrisas con ciclistas de otras escuadras y manteniéndose al margen de los riesgos, responde a una asimilación perfecta de este mensaje. El mexicano no es una víctima de la estrategia de su equipo, es un profesional hipercompetitivo que entiende que su primer gran examen en una gran vuelta es cumplir con su rol de gregario de lujo para el maillot amarillo, y que su oportunidad de gloria personal llegará como un premio a su consistencia, no como un regalo de la dirección. Rodar escondido entre la masa de corredores, lejos de la tensión que se vive en la parte delantera, cuando los equipos de los sprinteres empiezan a preparar el terreno para la llegada masiva, forma parte de esa misma disciplina. Cada vatio ahorrado hoy, cada segundo que se pasa sin recibir el impacto directo del viento, es energía que se acumula en las piernas para el momento en que la carretera vuelva a inclinarse hacia arriba. Es en ese terreno, la alta montaña que todavía está por venir, donde Del Toro tendrá que validar la condición impuesta por su jefe. Tendrá que demostrar que ese bache de rendimiento o esa sensación de pesadez en las piernas tras el día de descanso de la que habló recientemente es solo una anécdota del pasado y que está preparado para asumir la responsabilidad cuando el Tour de Francia entre en su fase de eliminación definitiva para entender verdaderamente la magnitud del dilema que enfrenta Isaac del Toro en este Tour de Francia. Es obligatorio apartar los ojos de los paisajes pintorescos y concentrarse únicamente en la frialdad de los números. En el ciclismo de alto rendimiento, la diferencia entre la gloria eterna que otorga un podio en los Campos Elíseos de París y el más absoluto de los olvidos en el pelotón no se mide en kilómetros, ni siquiera en minutos. A veces, la línea que separa el éxito del fracaso es tan delgada como un suspiro. 3 segundos. Esa es la distancia matemática, exacta e implacable que separa al joven ciclista mexicano de la amenaza más destructiva de la actual clasificación general, Remco Evenepoel. Cuando analizamos la tabla de tiempos con frialdad, nos damos cuenta de que rodar en la tercera posición con un margen tan ridículamente estrecho es el equivalente deportivo a caminar por la cuerda floja en medio de una tormenta. 3 segundos en una carrera que acumula decenas de horas de competición equivalen prácticamente a nada. Es menos que la distancia que recorre una bicicleta lanzada a gran velocidad en un solo parpadeo. Es el tiempo que tarda un corredor en agachar la cabeza para tomar un bidón de agua, el instante en que tardas en acomodarte las gafas o en ajustar una zapatilla que aprieta demasiado. Y saber que justo en ese microsegundo de margen está situado un competidor de la talla de Evenepoel transforma cada kilómetro de transición en una tortura psicológica. Remco Evenepoel no es un rival cualquiera que se haya encontrado en las posiciones de honor por un golpe de fortuna o una escapada bidón. Estamos hablando del campeón del mundo de contrarreloj, un ciclista que posee una capacidad casi sobrehumana para sostener ritmos agónicos en solitario durante kilómetros y kilómetros, desafiando las leyes de la física y la resistencia del aire.
es un depredador de vatios. Para un debutante como Isaac del Toro, tener a un devorador de segundos como el belga respirándole en la nuca significa que la palabra relajación queda completamente borrada de su vocabulario hasta que el tour termine. No importa que la etapa del día sea llana, no importa que el equipo UAE decida esconderse en la parte trasera del pelotón para ahorrar fuerzas. El peligro está latente en cada esquina, en cada rotonda y en cada cambio de dirección del viento. El peligro real del factor Evenepoel no reside únicamente en lo que puede hacer cuando la carretera mira hacia arriba los grandes colosos de los Alpes o los Pirineos. El verdadero peligro radica en su inteligencia táctica y en su agresividad. Un corredor con sus características técnicas está constantemente escaneando el pelotón, buscando la mínima fisura en el bloque del UAE. Si se produce un corte en el gran grupo debido a los temidos abanicos provocados por el viento lateral, Evenepoel estará en el grupo delantero metiendo riñón. Si se genera una caída en los últimos 3 kilómetros debido a los nervios y la tensión de los equipos de los velocistas, Evenepoel hará valer su habilidad técnica para salvar el golpe, mientras que cualquier retraso menor, un simple toque de frenos por precaución, podría costarle a Del Toro esos 3 segundos fatídicos en la línea de meta. Esta realidad numérica es la que justifica la aparente invisibilidad del UAE durante las etapas llanas. Cuando tienes a un rival a solo 3 segundos de tu posición de podio, la consigna absoluta es el ahorro extremo de energía. Cada pedalada innecesaria en la parte delantera del pelotón, cada vatio desperdiciado intentando figurar ante las cámaras de televisión o persiguiendo ataques condenados al fracaso, es un vatio que te faltará cuando Evenepoel decida encender la turbina. Del Toro está obligado a correr con la calculadora incrustada en el cerebro. Tiene que aprender a leer el movimiento de la bicicleta del belga, anticipar sus aceleraciones, sobre todo asegurarse de que su rueda trasera esté siempre lo suficientemente cerca como para neutralizar cualquier amago de ataque. Además, hay un elemento estratégico que añade todavía más picante a esta rivalidad a contrarreloj. Todo el pelotón sabe que en la última jornada de este Tour de Francia espera una etapa de contrarreloj individual, el terreno donde Evenepoel es el rey indiscutible del planeta. Esto significa que Isaac del Toro no puede limitarse a mantener esos 3 segundos de ventaja si aspira a subir al podio final. Para un escalador con sus características, llega a la última semana con una renta tan ridícula frente al campeón mundial de la especialidad es el equivalente a presentarse con las manos vacías. Del Toro necesita acumular minutos de ventaja en la montaña si quiere contrarrestar la sangría de tiempo que previsiblemente sufrirá en la lucha individual contra el crono. Por lo tanto, la pasividad mostrada por el UAE en las jornadas llanas adquiere un significado mucho más profundo. No están descansando, están acumulando munición. Están permitiendo que los equipos de los sprinteres se desgasten controlando la fuga del día mientras ellos protegen a sus dos perlas, Pogacar y Del Toro, manteniéndolos a salvo del caos. Saben perfectamente que la verdadera guerra contra Evenepoel no se librará con declaraciones ante la prensa ni con movimientos prematuros en el llano. La guerra se decidirá en los puertos de categoría especial, allí donde el peso de la bicicleta, la altitud y la resistencia pura dictan sentencia. Pero mientras ese momento llega, esos 3 segundos de diferencia siguen pesando en el ambiente como una losa de plomo, recordando a todo el mundo que el podio del Tour de Francia pende de un hilo extremadamente fino. El propio Isaac del Toro ha demostrado una madurez verdaderamente asombrosa, atípica para un corredor de apenas 22 años que se enfrenta por primera vez al escenario más despiadado del deporte mundial. En lugar de dejarse llevar por el pánico ante la asfixiante presión matemática que lo rodea o demostrar frustración pública por las frías directrices de la gerencia de su equipo, el joven ciclista mexicano transmite una calma analítica admirable. En sus declaraciones más recientes, lejos de encender alarmas, ha mantenido un discurso centrado en la paciencia y el respeto absoluto a los tiempos del Tour de Francia, consciente de que esta carrera de 3 semanas es, por encima de todo, un proceso de desgaste y eliminación donde la inteligencia emocional vale tanto como la fuerza en las piernas. Del Toro sabe perfectamente que la pelea por los puestos de honor y por recuperar el maillot blanco sigue completamente viva, pero también es plenamente consciente de que se encuentra atrapado en medio de un sándwich táctico de dimensiones colosales.
Por encima de él, los líderes indiscutibles de la carrera imponen un ritmo y una jerarquía que no admiten fisuras ni experimentos individuales. Por debajo, un bloque de perseguidores implacables encabezado por el peligroso Evenepoel a solo 3 segundos, y seguido muy de cerca por Juan Ayuso, vigila cada uno de sus movimientos esperando el más mínimo síntoma de fatiga para devorar su posición. En un contexto tan hostil, la polémica condición impuesta por el manager del UAE cobra un significado estratégico mucho más profundo y lógico. La estructura no va a arriesgar la seguridad ni el maillot amarillo de Tadej Pogačar por defender una aventura incierta o un éxito secundario de su debutante. El dilema para Del Toro es de una exigencia máxima. Su prioridad absoluta en la carretera debe ser vaciarse como el gregario más fiel de la escuadra. Solo si cumple esa función a la perfección y, además, sus piernas demuestran una solidez incontestable cuando la carretera se incline hacia arriba, el equipo activará el plan para respaldar su presencia en el podio de París. De lo contrario, le tocará asumir con nobleza el rol que firmó en su contrato al final. El desarrollo de la jornada terminó demostrando que la postura conservadora del UAE Team Emirates era, sin lugar a dudas, la decisión más inteligente y madura para afrontar el bloque decisivo de la competición. Superaron un día plagado de trampas invisibles y nerviosismo sin registrar un solo incidente, sin caídas que lamentar, manteniendo las posiciones clave de la general completamente intactas y, lo más importante, habiendo gastado muchísima menos energía que el resto de sus rivales directos. Mientras otras escuadras se vaciaban por completo en una llegada masiva caótica y peleaban al límite por una victoria de etapa que finalmente se llevó el noruego Søren Werenskjold, con un ataque tan inesperado como brillante, Pogačar e Isaac del Toro cruzaron la línea de meta con el trabajo hecho. Las fuerzas a salvo. La condición impuesta por el manager del UAE está sobre la mesa de forma definitiva. El aviso interno es completamente real y la amenaza asfixiante de esos 3 segundos con Remco Evenepoel promete dinamitar las próximas jornadas en cuanto el terreno vuelva a mirar hacia arriba. Este Tour de Francia está lejísimos de estar sentenciado. Los perseguidores están afilando los cuchillos para el próximo bloque de alta montaña y la dirección del UAE ha dejado claro que no moverá un solo dedo por intereses individuales a menos que el beneficio para el equipo sea absoluto. Isaac del Toro ha completado otra jornada perfecta de supervivencia, asimilando que las piernas pesadas tras el descanso son parte del aprendizaje en una carrera de 3 semanas, y que la oportunidad para recuperar el maillot blanco frente a Juan Ayuso llegará en los puertos de categoría especial. Ahora el escenario cambia por completo y la carretera dictará su sentencia inapelable. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el joven talento mexicano logrará cumplir la dura condición de su jefe y aguantar el pulso frente a la maquinaria de Evenepoel en las cumbres? No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún análisis y nos vemos en el próximo video.